Bien, jóvenes, parte de lo que vamos a revisar ahora, lógicamente, ha sido revisado en otros temas, por ejemplo, lo que es hemorragia digestiva alta, lo que es patología de hígado, etcétera. De tal manera que ahora vamos a dar un enfoque más que todo de tipo quirúrgico a lo que es la hipertensión portal. Vamos a hacer una pequeña revisión histórica, algo de lo que es anatomía, fisiología y la fisiopatología de la hipertensión portal y un estudio propiamente del paciente con cirrosis, cómo es su evolución, su inicio, las complicaciones más frecuentes que son la hemorragia digestiva alta por varices esofágicas, las ascitis que se producen crónicamente ya, y los pacientes que hacen síndrome hepatorenal ya los que están muy complicados, con encefalopatía y otros signos de gravedad ya de hipertensión portal. ¿Algún impedimento para la llegada de sangre al corazón o bien que al flujo normal, es decir, por causas prehepáticas, intrahepáticas y poshepáticas, van a ser causas de hipertensión portal? Curiosamente, en niños se describe que la trombosis de la vena porta es la causa más frecuente. Otra clasificación que se suele utilizar es para la hipertensión portal intrahepática es la presinusoidal, sinusoidal y posinusoidal. Es característico cuando un ingreso operar un paciente con hipertensión portal, en el epiplon mismo se visualiza pues una circulación venosa muy marcada, ¿no? Con venas muy dilatadas. Entonces, entre las causas prehepáticas vamos a ver principalmente a las trombosis venosas de la porta esplénica, mesentérica, degeneración cavernomatosa también de la porta, y problemas de compresión o estenosis también a nivel de la porta. Ocasionalmente fístulas también a nivel de la porta. Las intrahepáticas, cuya causa más frecuente es la cirrosis eh, hepática biliar, es la causa más frecuente en relación a las causas intrahepáticas y otras causas como problemas de sarcoidosis o esquistosomiasis, amiloidosis, es decir, enfermedades degenerativas, la hepatitis tóxica o la crónicamente agresiva también, y ocasionalmente algunos tumores como el hepatocarcinoma o la enfermedad de Hodgkin, como causas intrahepáticas. Un esquema de la circulación, cómo se revierte propiamente la circulación en las líneas rojas. Y las causas poshepáticas, es decir, ya a nivel suprahepático, el síndrome de Busch-Chiari, que es la trombosis de las venas suprahepáticas, la enfermedad veno-oclusiva y compresiones de la vena cava, ¿no? Por tumoraciones en neoplasias en esa zona. La insuficiencia cardíaca congestiva también es una causa de cirrosis, pero en forma crónica, lógicamente, ¿no? Em, Justo hoy día antes de la clase fui a evaluar un paciente que estaba con una arritmia cardíaca bastante marcada y parece que es crónica y ya le encontramos un poco de ascitis, ¿no? Y la pericarditis constrictiva también es causa poshepática. La presinusoidal, bueno, básicamente las mismas que hemos mencionado, solamente aquí podríamos agregar la atresia congénita, la famosa pileflebitis, que ustedes la conocen bien por el problema de las apendicitis, en relación a una sepsis intraperitoneal. Y algunos estados de hipercoagulabilidad como policitemia, trombocitosis o el uso de anticonceptivos orales. Y los traumatismos o problemas inflamatorios vecinos como pancreatitis también pueden producir, ¿no? Como causa presinusoidal. Y finalmente también los tumores localizados en la parte prehepática. En relación a la presinusoidal intrahepática, la esquistosomiasis, fibrosis, esclerosis,
enfermedad de Hodgkin que ya dijimos, enfermedad de Gaucher o sarcoidosis y toxicidad por arsénico, cirrosis biliar primaria. La clasificación en la obstrucción sinusoidal son las que hemos mencionado, más en relación al propio hígado, que es la degeneración grasa, la hepatitis tóxica, la enfermedad de Wilson y la cirrosis propiamente dicha. O sinusoidal intrahepática, la misma cirrosis, hemocromatosis, hepatitis viral o alcohólica y el síndrome de Buschari intrahepático. O sinusoidal, el mismo síndrome de Buschari, pero extrahepático, y algunas neoplasias que ya dijimos, sepsis, la pericarditis que ya mencionamos, insuficiencia cardíaca congestiva, las fístulas arteriovenosas y una esplenomegalia masiva también puede ser causa de obstrucción postsinusoidal extrahepática. Desde el punto de vista fisiopatológico, todo problema que revierta la circulación normal portal a nivel del hígado en cualquiera de las localizaciones va a producir pues manifestaciones a la larga. Muchas veces el paciente no se da cuenta de que tiene esta patología y un debut muchas veces son las varices esofágicas con hemorragia digestiva alta. Ya manifestaciones más crónicas, las ascitis o encefalopatía, y en casos que esté asociado al vaso, pues un hiperesplenismo. Como mencionamos, algunas veces las varices esofágicas se hacen manifiestas y solamente por alguna causa de tipo mecánico muchas veces se produce la ruptura de los mismos y el sangrado correspondiente haciendo una hemorragia digestiva alta, que ustedes ya la conocen muy bien. En relación a la patogenia de la fibrosis, cuando es de causa intrahepática, no hay una proliferación, las células se activan y todo esto lleva a un hepatocito que se daña a la larga y esta, este, esta célula hepática pues ya no va a funcionar adecuadamente. Hay una degradación de la matriz de la misma, pérdida del retinoide y contractibilidad del hepatocito. Una pieza operatoria de unas varices en un esófago. Un esquema que nos ilustra muy bien las manifestaciones que se producen en el esquema de lo que es vaso, estómago, esófago y la circulación correspondiente a estas zonas y lógicamente al desarrollo de varices esofágicas. Acuérdense que el esófago no tiene serosa en su porción distal, de tal manera que es fácilmente eh, capaz de desarrollarse estas dilataciones venosas a nivel del esófago. Considerar que el hígado es uno de los órganos más ricamente vascularizados. Aproximadamente la tercera parte de la circulación está en hígado, 1500 cc, y de este volumen en el sistema porta está el 40%, es decir, una buena cantidad. La arteria hepática solo lleva el 6%, y las venas hepáticas propiamente tienen el 48% del flujo venoso en el hígado. Y para considerar hipertensión portal tenemos que ver que la presión suele ser normalmente entre 8 a 10 mililitros de agua. Esta presión medida a nivel del tronco de la vena porta. Pero en casos de hipertensión portal esta presión se eleva por encima de 20 y en casos graves hasta 50. La cirrosis hepática propiamente va a llevar a hipertensión portal por todos estos fenómenos, este pequeño esquema, un aumento de la volemia o una hiperemia, el flujo portal aumenta también, la resistencia hepática se hace más marcada y al final se produce una hipertensión portal.
Considerar que la insulina es una hormona hepatotrópica. Cualquier factor de resistencia a nivel de la porta va a ocasionar un flujo venoso portal aumentado, circulación sistémica hiperdinámica y por lo tanto hay una hiperemia esplánica, con esas manifestaciones a nivel del epíplon, con vasos venosos muy dilatados y demás. Por lo tanto, hay un aumento del gasto cardíaco y esto lleva a una acción del glucagón con una disminución de la sensibilidad de la vasculatura esplácnica a las catecolaminas. La historia natural entonces va a depender de cómo evolucione ese hígado, en el caso que sea la causa primaria de hipertensión portal, y las otras causas que hemos mencionado. Pero al final la secuencia de lo que es la sintomatología va a ser el desarrollo de varices esofágicas, insuficiencia hepática propiamente, y el desarrollo posterior de ascitis, eh, una hipoproteinemia secundaria a lo mismo, y un aumento de la presión intrasinusoidal. Cuando hay esplenomegalia, el hiperesplenismo probable y con panhemocitopenia también lleva a problemas de hipertensión portal. Y finalmente los cuadros son más graves y a veces que se hacen terminales son la encefalopatía o neuropatía hepática. Una imagen de una circulación colateral en la cual la ascitis es tan marcada que conlleva pues a un defecto herniario a nivel de la cicatriz umbilical y una circulación colateral que algunos se llamaban cabeza de medusa, ¿no? Es una circulación venosa muy marcada a nivel del abdomen. De igual manera, citis y problema a nivel de la circulación, a nivel de la pared. Una radiografía, una lechada con bario que a veces nos permite ver también las varices esofágicas. No es la elección en cuanto a estudios, pero sí se puede utilizar. Una ecografía nos va a permitir ver si es que hay algún daño hepático propiamente, si es que hay una cirrosis como causa de una hipertensión portal, si es que hay ascitis, también es muy eh, eficaz para ver si es que hay o no hay cuadros de ascitis. En cuanto a los estudios diagnósticos, lógicamente ustedes estarán suponiendo que se tienen que hacer las pruebas de función hepática, básicamente el hepatograma que le llamamos nosotros, ¿no? Entre los cuales se miden las proteínas, la albúmina, las globulinas y la bilirrubina, las totales y las fraccionadas, la directa y la indirecta. En un caso de cirrosis puede haber elevación de los dos niveles de bilirrubina, pero ocasionalmente es a predominio indirecto, ¿no? Las pruebas de función hepática de necrosis, como el aspartato aminotransferasa o la alaninoaminotransferasa o la lactato deshidrogenasa o deshidrogenasa láctica también pueden elevarse. Ya dijimos, entre los estudios diagnósticos, la lechada de bario como rayos X y la endoscopía o esofagoscopía propiamente dicha, con el uso de endoscopios flexibles en la actualidad, pues que son muy adecuados, delgados y permiten una fácil visualización porque tienen angulación en todos los sentidos, ¿no? También hay que valorar el daño hepático propiamente dicho y desde el punto de vista laboratorial si es que el hígado todavía sigue funcionando adecuadamente. Lógicamente, a menos valores de bilirrubinas y otros factores que vamos a ver luego, se va a entender que hay una mejor función hepática, ¿no? En relación a, a la anatomía del sistema venoso portal, se puede también hacer un estudio hemodinámico de la circulación hepática. Em,
Y cuando hay problemas de sangrado por alguna causa, en estos casos por una hemorragia digestiva alta, para el problema de varices esofágicas también se puede identificar el foco de la hemorragia. La clasificación endoscópica en 4 grados según el grado de presencia de las varices esofágicas. Una endoscopía donde se visualiza básicamente un sangrado reciente. Ocasionalmente al paciente que nos llega por emergencia, muchas veces con hemorragia digestiva alta, solicitamos mediante interconsulta la presencia de nuestros colegas gastroenterólogos, los cuales tienen pues hasta un aparatito portátil que cuando hay mucho problema con el paciente y no puede movilizarse, pues llevan el equipo y le hacen endoscopía ahí, incluso en shock trauma, ¿no? Donde muchas veces hemos hecho este estudio. Que se pretende demostrar que hay sangrado en esa zona, ¿no? De igual manera, sangrado en la zona del esófago por varices esofágicas. De igual manera, diferentes grados, pero ahí están. Otros estudios para ver ya función hepática, la nomografía hepática, rosa de Bengala, técnicas angiográficas como la esplenoportografía, la portografía percutánea, y en una fase de una eh, tomografía trifásica se puede ver tanto la fase arterial como la fase venosa, la fase distal, para ver si efectivamente hay aumento de la circulación portal. Y finalmente la punción biopsia de hígado, o ahora que tenemos la laparoscopía, muchas veces ingresamos a operar a un paciente por otra causa y si se lo tiene al hígado ahí con un aspecto cirrótico, muchas veces nos decidimos y hacemos una biopsia hepática, ¿no? Para demostrar qué grado de compromiso tiene el hígado. Justamente lo que habíamos mencionado, que este autor, Chai Puk, hicieron una escala de valoración tomando en cuenta el valor de las bilirrubinas en miligramos por ciento, la albúmina, si había o no había ascitis, y si había o no había encefalopatía, y también evaluando el estado nutricional. Se agregó el tiempo de protrombina como valor también predictivo de esta escala de clasificación de Child-Pugh. ¿Qué más nos va a permitir esta escala? Nos va a permitir dos cosas. Uno, determinar el grado clínico en el cual está el paciente. Es decir, si está en una etapa A, B o C, que también nos permite ver el riesgo en relación a cirugía. Lógicamente, en un estado bueno, el riesgo será pues muy, muy leve, ¿no? En cambio, en el moderado será mayor y en el pobre, lógicamente, ya básicamente una cirugía es de mucho riesgo. Entonces, ustedes ya han hecho ya en lo que es varices esofágicas, en hemorragia digestiva alta. Esto simplemente es un recuerdo que decimos que el enfoque inicial de una hemorragia por varices esofágicas tiene básicamente un tratamiento de una fase aguda a prevenir un nuevo sangrado en el paciente que ya sangró y finalmente un tratamiento profiláctico, es decir, evitar que el paciente vuelva a sangrar. Y el estudio endoscópico del esófago y estómago pues nos va a permitir que se haga una valoración exacta de acuerdo a la clasificación y también si es que se puede hacer algún procedimiento de tratamiento y finalmente valorar eh, su pronóstico del paciente, ¿no? Algunos puntitos sangrantes. El tratamiento médico básicamente para el paciente que ya pasó de repente su estado de hemorragia digestiva aguda y el paciente mejoró, pues se puede hacer un tratamiento médico básicamente
El tratamiento va a ser un tratamiento de sostén y lavado. Los pacientes se dice que más fallecen por insuficiencia hepática renal o por infecciones que por la misma eh, cirrosis hepática. Entonces, cuando hay un sangrado agudo, la prioridad será pues reemplazar el volumen sanguíneo, cristaloides, luego sangre total. En relación al paciente que ya es más crónico, para prevenir la encefalopatía, eliminación de la sangre del estómago y colon con enemas, lavados, eh, con neomicina, lactulosa, etcétera, y algunas soluciones hipertónicas de glucosa también que podrían utilizarse, la vitamina K, el cloruro de potasio, el levarterenol o la misma dilución en solución salina. Como tratamiento farmacológico y en aquel paciente que está sangrando, se puede poner vasopresina, viendo venosa, en bolo y luego se puede utilizar a una dosis continua para tratar de evitar la residuo de sangrado. El isoproterenol, la gliprecina, el nitroprusiato de sodio o la somatostatina ocasionalmente también se suelen utilizar. En forma profiláctica, el propranolol, que ustedes ya lo conocen, también se puede utilizar. Y cuando apareció esta sustancia que es la oxyótida, que se utilizaba mucho para las fístulas intestinales, también se puede utilizar para prevenir una hemorragia, una dosis inicial de 50 microgramos en bolo y luego 50 a 100 microgramos por hora en dilución. Como parte del tratamiento, que ya más es un tratamiento agresivo porque se tiene que introducir una sonda, esta sonda famosa es Stackenbleckmore, eh, o la de Linton Natchlass, que también se puede utilizar, que permiten hacer dos cosas, ¿no? Una, hacer una compresión a nivel del estómago, a nivel del esófago, para por presión impedir el sangrado. Y por otro lado, permiten también hacer un lavado de la sangre que esté, en este caso, en el estómago. Si es que persiste la hemorragia, significa que no se hizo un buen taponamiento con balón. Ocasionalmente en algunos pacientes tuvimos la oportunidad de asistir pues, a estos problemas y estar permanentemente ahí con nuestro interno, midiendo presiones y demás, en una cama y en unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y usar que se llama el inflado de los balones, tanto del esófago como del estómago, deben ser muy adecuados y precisos. También puede tener complicaciones el uso del balón. Una aspiración por un vómito en algún momento puede dar una neumonitis, que es una causa frecuente de complicación pulmonar, o también por mucha presión, una ruptura o desgarro del esófago, eh, y finalmente puede haber asfixia también, si es que el balón que estaba en el estómago pues se desplaza hacia la laringe, o el que estaba en el esófago. Bien, aquí tienen un esquema de la colocación de esta sonda de Stackenbleckmore en un paciente que está sangrando. Y algunos procedimientos que ustedes también ya los conocen, la escleroterapia por inyectoterapia en la misma endoscopía, o la aplicación de ligaduras, que también se puede hacer por la endoscopía, y finalmente también por endoscopía, tratamiento con argón plasma coagulador. Más o menos un protocolo de lo que significaría un paciente con hemorragia digestiva por varices esofágicas, evaluar si el paciente puede ser reanimado,
Se hace una endoscopía, se ve si hay varices o no, y si está hemodinámicamente estable. Si es así, se puede hacer un tratamiento farmacológico que puede resolver el problema. Si no resuelve, se puede hacer un taponamiento con balón. Si se estabiliza, se puede hacer luego una cirugía, ya una descompresión portosistémica, preparar al paciente para ello. Y también otra variedad de tratamiento que es el trasplante de hígado. Por otro lado, cuando en endoscopía no ha habido pues una evolución básicamente con mucho compromiso, se puede considerar que el paciente puede mejorar con un manejo médico. Una endoscopía donde se está aplicando básicamente la ligadura en las varices esofágicas, ¿no? En este caso ahí está en una fase activa de sangrado un vasito que está chisgateando propiamente, ¿no? De igual manera acá cuando ya se hizo la coagulación con argón plasma, queda ahí una cicatriz básicamente. Una etapa más tardía donde se ve que ha quedado pues coagulada esta zona, ¿no? Problema de un sangrado igual. La radiografía, en este caso no es lechada de varios, pero sí es una endoscopía, perdón, una radiografía con contraste, ¿no? El tratamiento quirúrgico se va a clasificar en dos tipos. Uno, el tratamiento del paciente que está estable y el otro, el tratamiento quirúrgico del paciente de urgencia o emergencia. En relación a ello, al manejo de las varices esofágicas cuando se presentan estas, la escleroterapia que habíamos dicho eh, y la ligadura. Sin embargo, estas tienen pues una alta tasa de recurrencia del sangrado. En algunos casos se podría hacer una cirugía ya con resección del esófago, con suturas mecánicas y derivaciones portosistémicas de urgencia, como la portocava término lateral o la laterolateral, o la mesocava con injerto en H. Y nuevamente recurrimos a los criterios de Chaipuk para poder definir si el paciente va a tener una buena evolución luego de la cirugía en primer lugar y luego si puede ser operado. Es decir, estos criterios tienen un valor predictivo tanto de pronóstico como de tratamiento. En relación a la mortalidad operatoria, el grupo A tiene una supervivencia a 2 años del 81%. En cambio, en el grupo C solo el 27%. La mortalidad operatoria en el grupo A será 14% y en el grupo C 58%. O sea, mucha diferencia, ¿no? Y finalmente, los criterios hemodinámicos de selección que pueden hacerse en relación a la evaluación de un flujo portal preoperatorio. Algunos sistemas de derivación intrahepática, llamados los transyugular, las técnicas TIPS, que son técnicas de radiología intervencionista en las cuales se puede hacer una punción de la vena hepática y utilizar catéteres con globo, una prótesis metálica expansible que se puede utilizar. Y finalmente, como tratamiento quirúrgico, también las operaciones con shunt, las operaciones sin shunt o el trasplante de hígado, que sería ya un tratamiento definitivo, ¿no? Las prótesis que se pueden utilizar, aquí tenemos un esquema de una utilización, este esquema TIPS, que puede ser colocado y que va a mejorar pues tremendamente, ¿no?, el paciente. Formas de shunt, portocava, mesocava.
porto arterial, transvenoso. Y las operaciones con shunt, que son los portos sistémicos totales, en los cuales se tiene, o la intención es derivar toda la sangre del sistema portal hacia fuera del hígado, hacia la circulación venosa sistémica. Entonces, los tipos son que pueden utilizarse, los tipos de derivaciones, el shunt porto-cava término lateral, las derivaciones funcionales laterales y finalmente el shunt espleno-renal, el distal, que es el más utilizado, y también el shunt meso-cava. Algunos esquemas de las derivaciones: porto-cava, derivaciones en H con un flujo venoso adecuado. Otro diagrama, básicamente las derivaciones que pueden ser hechas en H, meso-cava. Algunas variaciones en relación a las derivaciones portosistémicas totales, como la meso-cava con interposición, o la meso-renal, la espleno-renal, la porto-cava y la espleno-cava. Y los shunts portosistémicos selectivos en situaciones que requieren solamente una descompresión con ciertas características, como el espleno-renal distal, el shunt selectivo espleno-cava o el shunt coronario-cava. En relación a estos tres tipos, en algunos años en el hospital del seguro, cuando éramos empleados, se hacía, hicimos una serie de tratamientos de pacientes con hipertensión portal haciendo derivación espleno-renal distal. Las razones las vamos a ver luego. Un espleno-renal distal, que es esta misma que estamos presentando. Espleno-renal distal. Y las operaciones sin shunt, que básicamente son para el control de la hemorragia digestiva, en pacientes que tengan mucho riesgo para hacer una cirugía de derivación. Y en esto podemos utilizar, por ejemplo, la esplenectomía o la esófago-gastrectomía limitada, pero combinada con esplenectomía y desvascularización amplia. En esa zona. La idea es disminuir el potencial de sangre en esa localización. Una vagotomía selectiva que ocasionalmente también tiene que hacerse. Un esquema de lo que son las varices esofágicas, el sangrado, donde se pueden ligar cuando se hace una vagotomía selectiva o una piloroplastia asociada también. Esplenectomía, cuando hacemos este tipo de tratamiento quirúrgico. Y es importante evaluar los shunts. ¿Por qué nosotros en el grupo de trabajo que les manifestamos hacíamos la esplenorenal distal? Porque revisando series de estudios ya de antes, tenemos que, evaluando los tipos de derivación, la esplenorenal distal puede ser la de mejor manejo y evolución. No es número exacto, pero sí hay una comparación entre pacientes operados, no operados. Mortalidad 30 días, en los operados no hay, en los no operados 17, no es porcentaje, no es número. Supervivencia 1 año, están más o menos igual, ¿no? Entre operados, no operados. Y la supervivencia 3 años, ya se hace un poquito más notoria para los operados. A 5 años ya es un poco más. Y en relación a casos que se tenga encefalopatía,
entre los operados, solo 37 van a presentar, entre los no operados 45 de los pacientes. Recurrencia, lógicamente, entre los operados no se va a obtener mucha recidiva de hemorragia y más bien sí en los no operados. De igual manera, las encefalopatías son algo más frecuente siempre entre los no operados. En relación a mortalidad, encefalopatía y hemorragia recurrente, en la portocava simple no es número exacto, pero sí tenemos que hay una mortalidad operatoria, 14 casos, encefalopatía 43 casos y hemorragia recurrente en 16 casos. En la esplenorenal simple se mejora estos valores estadísticos. La interposición mesocava nos permite hacer una comparación también con la esplenorenal distal, que básicamente una mortalidad operatoria mucho menor y también una encefalopatía mucho menor y hemorragia recurrente también mucho menor. Ese fue el motivo por el cual hicimos nosotros una serie de aproximadamente unos 10, 12 pacientes que decidimos hacer este tipo de tratamiento en los pacientes con hipertensión portal. Nos fue muy bien, tuvimos solamente un caso de mortalidad, que fue por una complicación respiratoria, no propiamente del problema hepático ni de la operación. Hasta antes de la pandemia los habíamos seguido a los pacientitos, pero luego de la misma ya hemos perdido contacto con muchos de ellos, ¿no? Finalmente, como tratamiento de repente definitivo, el trasplante de hígado. Podríamos hablar mucho del trasplante de hígado, que de repente a nivel mundial Italia es el que lleva la vanguardia de los pacientes con trasplante de hígado. Y aquí en Sudamérica, Brasil y Argentina, ¿no? En nuestro medio, en Perú, ya hace algunos años ya se empezó a hacer en el INCOR algunas operaciones, trasplantes de hígado y algunos pacientes han sido operados incluso. El primer caso de una paciente peruana que se operó de trasplante de hígado fue una señora arequipeña que, sabiendo que tenía este diagnóstico, movió cielos y tierra y se fue a Estados Unidos, enviada por el Seguro Social. Y finalmente la paciente fue operada allí y enviada a Perú nuevamente con un tratamiento ya indicado, ¿no? de medicamentos para disminuir el rechazo. Y la paciente, de igual manera, hasta antes de la pandemia la tuvimos muy cerca. Su nombre era Mercedes, Mechita, le decíamos todos en el servicio. Y todos la atendíamos, ¿no? Ocasionalmente yo la atendí en consulta externa, a veces venía, solo para pedir su medicación. Ella ya sabía, y los de farmacia también ya sabían. Básicamente su evolución fue muy buena, una sobrevida de cerca de 15 años desde que la operaron, pero últimamente ya la perdí de vista, no la veo por el hospital. Bien, ¿cuáles son las limitaciones para hacer esto? Que en nuestro medio todavía hay una disponibilidad limitada de órganos. Muchos no queremos donar nuestros órganos en comparación a estos países donde sí se hace bastante trasplante. Entonces hay más de repente desprendimiento de las otras personas, ¿no? Es como una cuestión de repente coyuntural o de grupo o poblacional o como creencias, costumbres y demás. Lo cierto es que en Perú no hay mucho trasplante. Bien. Si hubiera alguna pregunta, Joan o alguno de sus compañeros. Creo que no, doctor. Bien, Joan, un gusto de haber estado con ustedes, muchachos, y en cualquier momento estamos en comunicación. No se olviden.